En un pequeño y polvoriento pueblo en las montañas del norte de México, vivía Mariana, una joven de 15 años, cuyo mundo estaba marcado por el dolor constante. Desde que tenía memoria, su madre, doña Rufina, era una mujer rígida y despiadada, de carácter fuerte y violencia inesperada. Mariana no conocía el cariño maternal. Cada día comenzaba con gritos y terminaba con golpes. La madre le encontraba defectos en todo, en su forma de vestirse, en cómo hablaba, incluso en cómo miraba. Mariana había aprendido a esconderse en los rincones oscuros de la casa, a no levantar la voz y a cumplir todas las tareas con precisión, por miedo a la ira de su madre. El sufrimiento no se limitaba a lo físico. Mariana también vivía una soledad emocional profunda. Su padre había muerto años atrás, dejando a Mariana y a su madre en una casa aislada en la sierra. Sin amigos cercanos y sin nadie que la defendiera, Mariana sentía que la vida misma le estaba enseñando a sobrevivir en silencio. Cada golpe, cada insulto, se convertía en un recordatorio de que no había salida, de que nadie vendría a rescatarla. En la escuela, Mariana era una sombra entre sus compañeros. Nunca hablaba mucho y siempre mantenía la cabeza baja. Sus maestros notaban cierta tristeza en su mirada, pero nadie sospechaba la intensidad del tormento que vivía en su hogar. Mariana tenía sueños simples, quería caminar por el bosque, sentir la lluvia en su rostro, escuchar el canto de los pájaros sin miedo a ser castigada. Estos sueños eran su refugio secreto, aunque sabía que para ella, permanecer bajo el techo de su madre significaba que esos deseos eran imposibles. Doña Rufina, por su parte, tenía motivos oscuros para su crueldad. Había perdido a su esposo y a su propia madre en circunstancias trágicas y dolorosas, y su dolor se había transformado en rabia y amargura que descargaba sobre su hija. A veces Mariana sospechaba que su madre no la odiaba por lo que ella era, sino que estaba proyectando un sufrimiento que no sabía cómo manejar. Pero esas reflexiones no mitigaban los golpes ni los gritos, ni el miedo constante que impregnaba cada rincón de la casa. Un día, Mariana salió al bosque cercano para recoger hierbas medicinales, una tarea que su madre le había encomendado con frecuencia. Mientras caminaba entre los árboles, sintió un fugaz momento de libertad. El viento acariciaba su cabello, el sol calentaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se permitió respirar profundamente, como si el aire limpio del bosque pudiera limpiar también su alma herida. Allí, entre los árboles y el canto de los pájaros, soñó con un futuro donde la vida no fuera sinónimo de dolor. Mientras Mariana soñaba despierta, Strong, un hombre, apareció entre los árboles. No era un hombre común del pueblo. Su presencia tenía algo misterioso y fuerte. Era un montañés solitario, robusto y de mirada penetrante, que se decía que vivía lejos de la sociedad, entre las cumbres y valles escondidos. Su nombre era Santiago, un hombre conocido por su bondad silenciosa y su fuerza protectora. Se había enterado de Mariana por rumores en el pueblo, una joven que vivía en el terror constante, sin posibilidad de escapar. Su corazón se conmovió y al verla en aquel instante, supo que no podía dejar que siguiera sufriendo. Santiago no se acercó inmediatamente. Observó primero, con respeto y cautela, comprendiendo la dinámica cruel de su hogar. Se dio cuenta de que Mariana estaba atrapada en una vida de violencia que no había elegido, y comprendió que necesitaba una intervención, un cambio radical para salvarla. Pero también sabía que cualquier intento debía ser sutil. Una confrontación directa con doña Rufina podría empeorar las cosas para la joven. Por eso decidió ganarse su confianza primero, mostrando a Mariana que alguien podía verla, escucharla y respetarla. En los días siguientes, Santiago apareció discretamente en los límites del bosque, dejando pequeñas señales de su presencia. Un trozo de pan fresco junto a los senderos,
una fruta madura caída sobre el suelo, como si la naturaleza misma conspirara para darle a Mariana una pequeña esperanza de que no estaba sola. Mariana, aunque al principio desconfiada, empezó a notar estos gestos y a sentir que existía alguien más allá de su madre que podría cuidar de ella. Esta sensación era nueva y desconcertante. Nunca había experimentado un vínculo sin miedo ni dolor. En este primer capítulo de la historia, vemos cómo la vida de Mariana bajo la madre cruel es Strong, una combinación de terror físico, soledad emocional y sueños secretos de libertad. Santiago emerge como la primera chispa de esperanza, un personaje que representa la posibilidad de rescate y de un futuro diferente. La tensión se mantiene. Mariana aún no sabe si puede confiar en alguien, y el peligro de su madre continúa presente. Este primer outline establece las bases emocionales del relato. El sufrimiento extremo, la resiliencia silenciosa de Mariana y la aparición de un protector inesperado que cambiará su destino. Después de varios días de pequeños gestos y observaciones, Mariana comenzó a notar la presencia de Santiago con más claridad. No era un intruso común. Había algo en su mirada que transmitía calma y firmeza al mismo tiempo. Un día, mientras recolectaba leña en el bosque, Santiago se acercó sin prisa, con pasos suaves sobre la tierra cubierta de hojas secas, y le habló con una voz grave pero amable. «Hola, no tienes por qué estar sola aquí». Mariana se asustó al principio, retrocedió y escondió la mano detrás de su pecho. Nunca alguien había hablado con ella sin gritarle, sin exigirle obediencia. Su instinto era desconfiar, y mucho más frente a un hombre fuerte y desconocido. Pero había algo en él que no inspiraba miedo. Su voz y su postura reflejaban respeto. Santiago se quedó a cierta distancia, sin invadir su espacio, dejando que Mariana decidiera si quería confiar o huir. «¿Quién eres?», preguntó Mariana con voz temblorosa. «Alguien que quiere ayudarte», dijo Santiago, mientras sus ojos claros y atentos no perdían detalle de sus movimientos. Durante varios encuentros en días consecutivos, Santiago fue construyendo lentamente un vínculo de confianza. Le contaba historias de sus viajes por la montaña, de los animales que cuidaba y de los ríos que parecían cantar con la lluvia. Mariana comenzó a abrirse poco a poco, compartiendo con él sus sueños secretos, caminar sin miedo, aprender a leer mejor, disfrutar de un amanecer sin la sombra de los golpes. Santiago escuchaba atentamente, sin juzgarla ni interrumpirla, algo que Mariana nunca había experimentado con su madre ni con ningún adulto en su vida. Pero la amenaza seguía presente. Mariana sabía que regresar a casa significaba enfrentar los castigos de doña Rufina. Cada día que pasaba con Santiago, sentía un alivio temporal, pero también un miedo constante. Si su madre descubría que hablaba con el montañés, las consecuencias podrían ser terribles. Santiago comprendía esto y le enseñó a ser cuidadosa, a observar y a actuar con prudencia. Le habló de la fuerza interior que todos tenemos, y de que no estaba sola, que merecía una vida sin dolor. Un día, Santiago decidió que ya no podía esperar más. Había llegado el momento de actuar, de ofrecerle a Mariana la posibilidad de escapar de la vida de sufrimiento que conocía. La llevó a un lugar secreto en el bosque, un refugio pequeño pero seguro, protegido por árboles altos y maleza espesa. Allí, Mariana pudo respirar libremente por primera vez. El aire fresco, los sonidos de los pájaros y el murmullo del río la envolvieron, dándole una sensación de seguridad que nunca había sentido. «Mariana», dijo Santiago con suavidad, «no tienes que regresar a ese lugar. Puedo llevarte a un sitio donde nadie te lastime, donde puedas aprender, crecer y ser feliz. Solo tienes que confiar en mí». Mariana sintió una mezcla de miedo y esperanza. La idea de abandonar todo lo que conocía, incluso si era doloroso, la aterraba.
Pero la otra opción, quedarse con su madre, era vivir un infierno constante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de tristeza, sino de una emoción que nunca había sentido, la posibilidad de ser libre. Santiago le explicó cómo sería la vida lejos de la casa de su madre. Habló de un pequeño rancho en las montañas, donde la naturaleza dictaba el ritmo de los días, donde los animales eran compañeros y no enemigos, y donde Mariana podría aprender oficios, cuidar de sí misma y vivir sin miedo. Le prometió que siempre estaría allí para protegerla, y que su libertad no significaba estar sola, significaba aprender a confiar en alguien que la respetaba y valoraba. El momento decisivo llegó una noche, cuando Mariana escuchó los gritos de doña Rufina más fuerte que nunca. Los golpes resonaban en la madera de la casa, y el miedo llenó el pecho de Mariana hasta el límite. Santiago apareció silenciosamente a su lado, ofreciéndole su brazo como una promesa de protección inmediata. Sin decir palabra, Mariana tomó su mano, y por primera vez permitió que alguien la guiara sin temor a ser castigada. La huida fue delicada. Santiago conocía cada sendero del bosque, cada escondite seguro. Mientras caminaban bajo la luz de la luna, Mariana sentía el latido de su corazón acelerado, mezclado con emoción y miedo. Cada paso la alejaba de la crueldad de su madre y la acercaba a un futuro desconocido, pero lleno de esperanza. Al llegar al refugio final, Mariana se permitió llorar. No eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de liberación, de alguien que finalmente había encontrado una mano amiga en un mundo que hasta entonces solo le había mostrado crueldad. Santiago la consoló sin palabras, dejando que la joven descargara años de sufrimiento acumulado. Este segundo outline establece el punto de inflexión de la historia, el encuentro con Santiago y la decisión de Mariana de escapar de su vida de abuso. Muestra cómo la confianza y el respeto pueden abrir caminos donde antes solo existía miedo. La narrativa enfatiza la transición emocional de Mariana, de la desesperanza absoluta a la primera sensación real de libertad y seguridad, mientras Santiago se convierte en su protector y guía hacia una vida nueva. Después de la huida de Mariana con Santiago, comenzó un periodo de adaptación a su nueva vida, que no fue inmediato ni sencillo. La joven, acostumbrada a la opresión constante y al miedo diario, ahora se encontraba en un entorno completamente distinto. El pequeño rancho de Santiago, enclavado en lo profundo de las montañas, rodeado de ríos cristalinos, bosques densos y cielos abiertos. Para Mariana, el mundo parecía demasiado amplio y lleno de posibilidades, y al mismo tiempo aterrador. Nunca había tenido que tomar decisiones por sí misma ni vivir fuera de la vigilancia de su madre. El primer desafío fue aprender a confiar plenamente en Santiago. Aunque el montañés había demostrado su bondad y paciencia, Mariana todavía cargaba la sombra de los golpes y gritos de su madre. Cada gesto de cariño o consejo de Santiago la hacía sentir vulnerable. No sabía cómo reaccionar ante alguien que realmente se preocupaba por ella. Santiago entendía esto y nunca la presionó. Le enseñaba con paciencia, mostrándole que el afecto no era sinónimo de peligro y que estar bajo protección no significaba perder su independencia. La rutina diaria en el rancho era muy diferente a la vida que Mariana conocía. Aquí las tareas eran una mezcla de trabajo físico y aprendizaje personal. Mariana ayudaba a alimentar a los animales, a aprender a sembrar y cosechar, y a cuidar del bosque circundante. Cada actividad era acompañada de enseñanzas de Santiago: cómo respetar la naturaleza, cómo leer las señales del clima, cómo construir refugios o encender fuego sin peligro. Aunque el trabajo era duro, Mariana lo hacía con gusto, porque por primera vez sus esfuerzos tenían un propósito propio, y no eran simplemente excusas para recibir castigos,
paz. Uno de los mayores retos emocionales fue superar los traumas del pasado. Mariana tenía pesadillas recurrentes sobre los gritos y golpes de su madre, y a veces reaccionaba con miedo ante cualquier tono de voz elevado o movimiento brusco. Santiago se convirtió en su apoyo emocional, escuchándola pacientemente y enseñándole técnicas para calmar su ansiedad, respirar profundamente, concentrarse en el presente y recordar que estaba a salvo. Con el tiempo, Mariana empezó a notar que podía controlar sus emociones, sin sentirse atrapada por el miedo, un progreso que la llenaba de orgullo y asombro. A medida que pasaban las semanas, Mariana comenzó a explorar la montaña con curiosidad y alegría. Descubrió senderos secretos, pozas de agua cristalina y prados donde podía correr y sentir la libertad de su cuerpo sin temor. Cada descubrimiento reforzaba su sentido de independencia y confianza. Santiago la acompañaba siempre, no para controlar, sino para proteger y guiar, y le enseñaba a reconocer los peligros reales de la montaña, animales salvajes, cambios climáticos bruscos, terrenos inestables. Mariana aprendió rápidamente a confiar en sus propios instintos y habilidades, algo que nunca había podido hacer en su hogar anterior. En este proceso, también surgieron momentos de alegría pura, que Mariana nunca había experimentado. Reír sin miedo, cantar junto al fuego, compartir historias con Santiago sobre la vida en el pueblo y las leyendas de la montaña. Todo esto se convirtió en un bálsamo para su alma. Poco a poco, la joven empezó a sentir que su vida tenía valor y que no era solo una víctima de la crueldad, sino una persona capaz de aprender, enseñar y construir su propio camino. Sin embargo, la nostalgia y el miedo al pasado no desaparecían por completo. Mariana sentía cierta culpa y preocupación por dejar atrás a la gente del pueblo, especialmente al recordar a otros niños que podían estar sufriendo bajo circunstancias similares a las que ella vivió. Santiago le enseñó que no podía salvar a todos, pero que podía vivir plenamente y ayudar a otros cuando estuviera lista, reforzando la idea de que su supervivencia y felicidad eran prioritarias. Un aspecto crucial de esta adaptación fue la construcción de un vínculo afectivo profundo entre Mariana y Santiago. No era un amor romántico, era algo más elemental y vital. Confianza, respeto y la certeza de que alguien cuidaba de ella sin condiciones ni violencia. Este vínculo le daba seguridad y le enseñaba, día a día, que la vida podía ser diferente de lo que siempre había conocido. Santiago también aprendía de Mariana. Su resiliencia, su capacidad de asombro y su ternura emergente le recordaban que la bondad y la esperanza aún podían florecer incluso en corazones heridos. Para reforzar la sensación de autonomía de Mariana, Santiago le permitió tomar decisiones sobre su vida diaria, qué sembrar, cómo organizar el rancho, qué aprender primero. Esta libertad, aunque inicialmente intimidante, la hizo sentir dueña de su propio destino, algo que había sido inimaginable en su vida anterior. Cada elección correcta reforzaba su autoestima y fortalecía su carácter. El Outline 3 muestra cómo Mariana comienza a sanar físicamente y emocionalmente, mientras enfrenta los retos de una vida libre pero desconocida. La narrativa enfatiza que el cambio no es instantáneo, requiere paciencia, práctica y apoyo constante. Mariana pasa de ser una niña aterrorizada y sumisa a una joven que empieza a descubrir su fuerza interior, su curiosidad y su capacidad para vivir sin miedo, marcando un paso decisivo hacia la transformación completa de su vida. En este punto, la historia se centra en la transición emocional y el aprendizaje de la libertad,
preparando el terreno para los próximos desafíos que Mariana enfrentará. Encontrar su lugar en un mundo nuevo y comprender la profundidad del afecto y la confianza en alguien que la protege sin imponerle dolor. A medida que Mariana se asentaba en su nueva vida con Santiago, la sensación de libertad y seguridad comenzaba a consolidarse. Sin embargo, la montaña, aunque hermosa y acogedora, no estaba exenta de peligros. Un día, mientras Mariana ayudaba a recolectar leña cerca de un acantilado, escuchó gritos lejanos, que la hicieron detenerse. Era un grupo de hombres del pueblo que habían oído rumores sobre su huida y habían decidido buscarla. El miedo antiguo que creía superado la invadió de golpe, recordándole los años de golpes y amenazas bajo la sombra de su madre. Santiago reaccionó de inmediato. Su instinto protector se activó y colocó su cuerpo entre Mariana y la amenaza. Con voz firme, pero controlada, le dijo: «No temas, Mariana, estoy aquí, y no permitiré que te hagan daño». Mariana, aunque confiaba en Santiago, sintió un remolino de emociones, miedo, gratitud, inseguridad y una chispa de valentía que no sabía que poseía. Comprendió que este era un momento decisivo. Debía confiar plenamente en él y en sus propias capacidades si quería superar este peligro. El encuentro con los hombres fue tenso. Ellos exigían que Mariana regresara con su madre, argumentando que estaba fuera de su lugar, que su huida era una afrenta al pueblo y a la autoridad de doña Rufina. Mariana temblaba, sintiéndose atrapada entre su pasado y su nueva vida. Sin embargo, Santiago no dudó. Les mostró su fuerza y determinación, sin recurrir a la violencia innecesaria, usando su conocimiento de la montaña para guiar a Mariana hacia un terreno seguro, donde los hombres no podían alcanzarlos. Mientras caminaban por senderos ocultos, Santiago enseñó a Mariana técnicas de supervivencia y de discreción, explicándole cómo moverse silenciosamente, cómo leer el terreno y cómo usar los sonidos de la naturaleza para anticipar peligros. Mariana aprendió rápido. Su miedo se transformó lentamente en alerta y concentración, y comenzó a darse cuenta de que su fortaleza no dependía solo de Santiago, sino también de su propia valentía y rapidez de pensamiento. Este desafío sirvió para fortalecer la relación de confianza entre Mariana y Santiago. Ella comprendió que él no solo la protegía físicamente, sino que también le enseñaba a confiar en sus propios instintos. Por primera vez en su vida, Mariana sintió que tenía voz y poder sobre su destino, y que podía actuar sin depender completamente de alguien más para sobrevivir. Santiago, por su parte, admiraba la capacidad de Mariana para adaptarse y aprender rápidamente, reforzando su compromiso de protegerla y guiarla en esta nueva vida. Durante los días siguientes, la joven reflexionó sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que la vida fuera del control de su madre no era solo libertad, sino responsabilidad. Cada decisión que tomaba tenía consecuencias directas en su seguridad y bienestar. Mariana comenzó a internalizar lecciones sobre confianza, valentía y autocuidado, entendiendo que escapar del pasado no significaba ignorarlo, sino aprender de él para fortalecerse. Además del peligro externo, este capítulo introdujo un desafío interno. Mariana tuvo que confrontar sus emociones de ira y tristeza hacia su madre. Sentía confusión. Por un lado, la odiaba por años de maltrato, pero por otro, parte de ella deseaba comprenderla y perdonarla, aunque solo fuera para liberarse de la carga emocional que la mantenía atada al pasado. Santiago la apoyó, enseñándole que la sanación también incluía enfrentar emociones difíciles, y que la fuerza verdadera residía en reconciliarse con su historia sin permitir que definiera su futuro. El enfrentamiento con los hombres del pueblo
también sirvió como una prueba para la resiliencia de Mariana. Comprendió que la montaña no solo ofrecía libertad, sino también desafíos que requerían decisión, inteligencia y coraje. Aprendió que escapar no era suficiente. Necesitaba construir habilidades, confianza y valentía para sostener la vida que había elegido. Cada paso, cada decisión, reforzaba su autoconfianza y fortalecía su carácter. En este outline, la historia destaca cómo el primer gran desafío externo pone a prueba la confianza y la autonomía de Mariana, y cómo enfrenta no solo un peligro físico sino también los fantasmas emocionales de su pasado. La narrativa enfatiza que la libertad recién adquirida trae consigo responsabilidades, aprendizaje y crecimiento personal, mostrando la evolución de Mariana de una joven aterrorizada a alguien capaz de enfrentar riesgos, tomar decisiones y confiar en su propia fuerza. Además, este capítulo establece un clímax emocional que prepara el terreno para el último outline, el momento en que Mariana, completamente transformada, afronta su pasado y abraza su nueva vida con plenitud, consolidando su identidad y su relación con Santiago. Después de enfrentar los peligros del pasado y adaptarse a la vida en la montaña, Mariana había comenzado a experimentar un cambio profundo en su interior. La joven que alguna vez vivió bajo el miedo constante de los golpes de su madre, ahora empezaba a reconocerse a sí misma como una persona fuerte, capaz y valiente. Este último capítulo de su historia se centra en la culminación de esa transformación y en cómo Mariana abraza por completo su nueva vida junto a Santiago. Uno de los primeros pasos de esta etapa fue la consolidación de su independencia emocional. Mariana ya no necesitaba depender únicamente de Santiago para sentirse segura. Había aprendido a confiar en su juicio, a tomar decisiones y a manejar situaciones de riesgo por sí misma. Cada día se despertaba con un propósito: cuidar del rancho, explorar los senderos de la montaña y aprender nuevas habilidades. Su confianza creció tanto que comenzó a planear pequeños proyectos en el rancho, como construir un cobertizo adicional para los animales, sembrar un nuevo huerto y mejorar la protección del refugio. Cada acción reforzaba su autoestima y le recordaba que podía construir su propia vida sin temor ni limitaciones. Al mismo tiempo, Mariana tuvo que enfrentar el resurgimiento de emociones vinculadas a su madre. Aunque sabía que no podía cambiar el pasado, comprendió que podía reconciliarse emocionalmente consigo misma. Recordó los años de maltrato y la ira que había sentido, pero también reconoció que esos recuerdos podían transformarse en lecciones, resiliencia, empatía hacia quienes sufren, y la certeza de que nunca volvería a permitir que alguien la controlara mediante el miedo. Con el tiempo, Mariana empezó a sentir una liberación interior, entendiendo que su vida ya no estaba definida por los golpes de su madre, sino por las decisiones valientes que ella misma tomaba. Santiago observaba esta evolución con orgullo y respeto. Nunca buscó imponer su voluntad sobre Mariana. Más bien la guiaba, la protegía y le ofrecía apoyo emocional constante. Esta relación, basada en confianza y respeto mutuo, fue clave para que Mariana pudiera sanar por completo. Juntos compartían las tareas del rancho, exploraban los bosques y hablaban sobre la vida, la naturaleza y los sueños. Mariana aprendió que la verdadera protección no era control, sino presencia, apoyo y enseñanza. Un contraste radical con la violencia que había conocido en su hogar. Un momento significativo en esta transformación fue cuando Mariana decidió regresar al borde del pueblo. No para enfrentar a su madre con miedo o rabia, sino para cerrar un capítulo de su vida. Caminó por los senderos que antes le habían parecido opresivos, con la cabeza en alto y la seguridad de alguien que finalmente conocía su valor.
Aunque no buscaba venganza ni reconciliación directa, Mariana dejó un mensaje claro para sí misma. Había superado el pasado y nadie podía quitarle la vida que ahora había elegido. Esta experiencia reforzó su independencia emocional y la sensación de que su destino estaba en sus propias manos. En el rancho, Mariana continuó desarrollando habilidades que fortalecieron su autonomía. Aprendió a cocinar, a criar animales, a identificar plantas medicinales y a manejar herramientas para el mantenimiento del refugio. Cada aprendizaje se convirtió en un símbolo de su libertad. Ya no estaba a merced de la crueldad de nadie, y podía protegerse y sostener su vida con sus propias manos. La rutina diaria, aunque exigente, le proporcionaba satisfacción y un sentido de propósito que nunca había experimentado. Además, Mariana comenzó a soñar con un futuro más amplio, más allá del rancho y la montaña. Empezó a imaginar ayudar a otras jóvenes que, como ella, habían sufrido abusos o violencia familiar. Su pasado doloroso se transformó en motivación para empoderar a otros, y Santiago la apoyaba, alentándola a soñar y planear. Mariana comprendió que su historia no solo era de supervivencia, sino de transformación y esperanza, y que podía ser un ejemplo de resiliencia para quienes la conocieran. La culminación de esta transformación se reflejó en la relación entre Mariana y Santiago. Aunque él fue su protector y guía, Mariana ya no dependía de él para sentirse segura. Su vínculo había evolucionado hacia una compañía profunda, basada en respeto, afecto y confianza mutua, donde ambos aprendían el uno del otro. Mariana había encontrado en Santiago no solo un protector, sino un mentor y amigo, alguien con quien compartir la vida sin miedo, sin imposiciones y sin violencia. Finalmente, Mariana abrazó por completo la libertad y la vida que había elegido. Cada amanecer en la montaña era un recordatorio de que podía vivir sin miedo, disfrutar de la naturaleza, trabajar en el rancho y construir su futuro según su propio criterio. Había transformado el dolor en fuerza, el miedo en valentía y la soledad en confianza. Mariana no era la misma joven que había sido golpeada por su madre. Ahora era una mujer consciente de su valor, capaz de enfrentar desafíos y de crear una vida llena de propósito y esperanza. Este último outline muestra la consolidación de la transformación de Mariana, su independencia emocional, su reconciliación con el pasado, su desarrollo de habilidades de vida y su capacidad de soñar y construir un futuro propio. La historia cierra con un mensaje poderoso. Incluso quienes han sufrido los peores abusos pueden encontrar fuerza, libertad y esperanza cuando reciben apoyo genuino y descubren su propio valor. Mariana emerge como un ejemplo de resiliencia, mientras Santiago permanece como un símbolo de guía, protección y confianza sin violencia. La narrativa de este capítulo también enfatiza que la libertad y la sanación no son instantáneas, sino un proceso de aprendizaje, adaptación y autoconciencia. Mariana no solo escapa del abuso, sino que crea activamente un nuevo mundo para sí misma, mostrando que la verdadera transformación proviene de dentro y se refleja en la forma en que enfrentamos la vida y nos relacionamos con otros.